Buenas tardes, mi grupo está conformado por Luis Peña, Cristian Tou, Sebastián Rodríguez, Orlin Florian y Gilbert Cala. El taco generador es un generador electromecánico capaz de producir la energía mecánica. Al medir el voltaje producido por un taco generador puede determinar fácilmente la velocidad de rotación de lo que se esté mecánicamente conectado. Uno de los rangos de señal de voltaje más comunes y utilizados con los tacos generadores es de 0 a 10 voltios. Obviamente, dado que un taco generador no puede producir un voltaje cuando no está girando, el cero no puede estar vivo en este estándar de señal. Los tacos generadores se pueden comprar en diferentes velocidades, una escala completa de 10 voltios, para diferentes aplicaciones. Aunque en teoría se podría usar un divisor de voltaje con un taco generador para extender el rango de velocidad medible en la escala de 0 a 10 voltios. Aunque no es aconsejable pasar esto porque el instrumento de precisión como este puede acortar su vida de uso. Los medidores de impulso se pueden utilizar simplemente para cortar un impulso, pero también para medir frecuencias y periodos de tiempo. Para garantizar que los contadores de impulso determinen correctamente las frecuencias, es necesaria una base temporal. En la medición, el método de medición para impulso determina establecer un valor de rutina, la resistencia dinámica, por ejemplo, que es igual al consciente de los valores pico de tensión de corriente. El método de medición por impulso implica la generación de impulso eléctrico equivalente a un impulso de rayo. Existen variables que definen los parámetros de impulso: el tiempo de subida T1, el tiempo de duración de cola T2, de acuerdo con la norma IES 61312-1 2001. Un impulso de 10 a 350 US es forma típica de la primera descarga de un rayo. Buenas tardes, yo vengo a hablarles sobre lo que es un acelerómetro. Bueno, se le denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. Y un acelerómetro es un sensor que sirve para medir la fuerza de aceleración, ya sea estática o dinámica. Y estos sensores son útiles para medir vibraciones y movimientos en un sistema. Otro tipo de acelerómetro sería el mecánico, y es uno de los más simples. Se construye uniendo una masa a un dinamómetro cuyo eje está en la línea, en la misma dirección que la aceleración que se desea medir. Un taco generador básicamente es el capaz de producir energía mecánica a energía eléctrica. Básicamente se basa por un eje. El eje empieza a dar vueltas, y la espira del taco generador, que es un sensor, empieza a crear ahí un campo magnético produciendo esa energía en energía eléctrica. Un contador de impulsos básicamente también, bueno, como dice, nos sirve para contar los impulsos que bota. Es un relojito que cuenta impulsos, pero también nos sirve a su vez para medir frecuencia, nos sirve también para medir periodos de tiempo. Pues esto nos ayuda en los generadores a crear una frecuencia de lo que lleva el generador. Maneja tiempo, como le decía, maneja frecuencia. Básicamente es eso. Un acelerómetro, pues también como su nombre lo indica, prácticamente se basa en medirme aceleraciones. Me mide las aceleraciones del dispositivo donde esté conectado. Y lo bueno de esto es que solo se encarga de medir la aceleración gravitacional donde está,
No me afecta si hay otras aceleraciones, porque él está midiendo solo donde está ese es una ventaja. Eh, Prácticamente estoy haciendo un recorderis de los tres que nos tocó exponer, porque hay compañeros que ya van a basarse más como a profundizar más en esto. Gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Les vengo a hablar de los medidores de impulso. Los medidores de impulso se pueden utilizar simplemente para controlar impulsos o también para medir la frecuencia y los periodos de tiempo. Para garantizar que los contadores de impulso determinen correctamente las frecuencias, es necesaria una base temporal precisa, ¿no? Durante el tiempo de retardo se cuentan también los impulsos de entrada, los contadores de impulso. La división de la suma de impulsos por el tiempo retardado da como resultado la frecuencia en hercios, es decir, la suma de los impulsos por segundo. Los medidores de impulso también tienen un método de medición por impulso que permite establecer un valor de la rutina, por ejemplo la resistencia dinámica, que es igual al cociente de los valores pico de tensión y de corriente, considerando que los picos de tensión y corriente generalmente ocurren en distintas bases de tiempo. La resistencia dinámica también puede ser considerada como un de indicador de la efectividad de los sistemas tierra-abajo, condiciones peligrosas o protección espacial. Pues acá en la diapositiva hay una diapositiva donde nos muestran el tiempo frontal y que es el T1 y el T2 que es tal time. El método de medición por impulso implica la generación de un impulso eléctrico equivalente al impulso de rayo. Existen dos variables que definen los parámetros de impulso, que está la A, que es el tiempo de subida, que está denominada el T1, y el tiempo de duración de la cola, que es T2. De acuerdo con la norma de IC, un impulso de 10 dividido de 350 es la forma típica en la primera descarga de un rayo. Bueno, pues ese es mi tema. Gracias.